evangelista Rodolfo Bustos Estudillo y le invito para que tenga la mano su Biblia y busque por favor la carta de Santiago, que es la carta que estamos estudiando en la Biblia. Santiago, el capítulo número 5, y vamos a leer los versículos del 16 al 18. Santiago capítulo 5, versos 16 al 18. Bueno, dice así esta porción de la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, el título de este estudio, esa manera de pregunta: ¿estás orando eficazmente? ¿Estás orando eficazmente? Y aquí nos dice Santiago que la oración eficaz del justo, del creyente, puede mucho. Entonces nos vamos a concentrar en el tema de la oración, y aquí Santiago usa un relato del Antiguo Testamento en la vida del profeta Elías para animarnos a orar, para enseñarnos algunas características sobre la oración eficaz, porque es el medio que Dios ha puesto para escucharnos, para hablar con Él, y es la oración. Entonces, nos dice aquí en este pasaje que Elías era un hombre, pues como nosotros, un creyente, pero que a fin de cuentas también estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra de Israel en esa zona por 3 años y 6 meses. Bueno, el contexto es que Dios estaba enviando un juicio sobre su pueblo, sobre Israel, debido al mal gobierno de el rey Acaz y su esposa Jezabel. Entonces hubo una sequía durante 3 años y medio, así es que imagínense. Pero todo esto estaba obviamente dirigido por el Señor, y Dios le había dicho a Elías que orara, y que también él iba a ver más adelante la respuesta. Pero por lo pronto, una vez que se cumplen esos 3 años y medio, Elías ora una vez más para esperar la respuesta de Dios. Pero aquí nos dice Santiago que Elías era como un creyente también, igual que nosotros, sujeto a pasiones. ¿Verdad? ¿A qué se refiere específicamente a un hombre sujeto a pasiones? Bueno, especialmente al temor y al desánimo. Bueno, aunque Elías era un profeta valiente, un profeta consagrado que tenía una gran fe en Dios, sin embargo, él también tuvo algunos episodios en su vida en donde experimentó temor y también el desánimo. Bueno, en nuestra vida, usted y yo también, sin duda alguna, que hemos pasado por esos momentos o por esas temporadas en donde enfrentamos por circunstancias difíciles, por las aflicciones que en este mundo también nos encontramos, y en un momento dado nos sentimos temerosos, nos sentimos también desanimados, desalentados, o a veces hasta deprimidos, porque no vemos una solución, una respuesta a las situaciones que estamos enfrentando. Hay necesidades físicas, económicas, o de relaciones o laborales, etcétera, y nos sentimos también como que abrumados. Bueno, pero nos dice aquí Santiago, no somos perfectos, ¿verdad? Y aun cuando tenemos que reconocer que a veces nuestra fe puede decaer en un momento dado, sin embargo, vamos a ver aquí algunas características de la oración eficaz. A fin de cuentas, mis hermanos, Dios nos usa, y Dios quiere seguir manifestando su fidelidad, su poder, su grandeza, su amor, y como vimos la semana pasada, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, ante esta sequía, vemos nosotros cómo Elías responde, y él responde primeramente en oración. Busque por favor ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo número 18, en el Antiguo Testamento, el primer libro de los Reyes, capítulo 18, en donde aquí se narra de manera breve esta experiencia por la cual atravesó el profeta Elías. Entonces dice Primero de Reyes 18, 41 al 46. Primero de Reyes 18 del 41 al 46, y dice así: entonces Elías dijo a Acab, o sea al rey Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, ¿cuáles son las características de la oración eficaz? Sabe, a veces nosotros nos desanimamos porque no vemos lo que queremos o estamos esperando, o con la prontitud que deseamos, o con la urgencia, en fin, y dejamos ese buen hábito, y que es un hábito vital, ¿verdad?, que es la oración. Un creyente que ora y se mantiene en esa confianza y en esa comunión con Dios a través de la oración, es un creyente vigoroso, es un creyente que va a vivir en esa comunión y en ese poder del Espíritu Santo. Pero cuando el creyente deja de orar, ¿sabes lo que le pasa al creyente? Se comienza a secar espiritualmente, comienza a dejarse dominar precisamente por las circunstancias, y poco a poco se va alejando. Pero lo que hizo Elías fue todo lo contrario. Él subió a la cima del monte Carmelo. Que entonces vamos a ver estas características. Número 1, el creyente entonces ante cualquier situación, y en este caso, pues obviamente que esta situación o esta circunstancia estaba fuera del control y fuera de las manos de Elías. ¿Quién maneja la naturaleza? ¿Quién dice cuándo? ¿Quién decide cuándo llover o cuándo va a haber sequía? Solamente Dios. Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, se nos enseña aquí que tenemos que depender de Dios, tenemos que orar al Señor, y en este caso, Elías se fue a la cima del monte Carmelo para orar personalmente, para centrarse en Dios. Elías se aparta de las distracciones, y aquí es algo que nosotros tenemos que aprender a tener como un buen hábito constantemente, por favor, y es encontrarnos con Dios en oración a solas. Sí, hay tiempo para orar con otros hermanos, con la familia, con otros creyentes, pero primordialmente es ese tiempo privado con Dios, en donde tenemos que platicar con Él, escucharle a Él y llevar a Dios toda situación, por muy sencilla que parezca o por muy imposible que esta parezca también, tenemos que llevarle a Dios en oración lo que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a solas, ¿verdad?, con Dios, su voluntad, y también afianzarnos en sus promesas. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 6:6 que cuando orásemos nosotros, de hecho Jesús nos está diciendo que tenemos que orar, pero Él nos dice que cuando oremos, que entremos en nuestro aposento alto, es decir, que estemos nosotros en un tiempo a solas con Dios. En Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Déjame preguntarle, ¿tiene usted este buen hábito de orar a solas con Dios? Obviamente hay tiempo para orar, como decía hace un momento, con otros creyentes, con otros hermanos, pero aquí el punto es: cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara. O sea, aparte, tenga usted un lugar en donde usted pueda orar con el Señor, y dice: y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Uno de los grandes problemas que enfrentamos, yo creo, hoy en las iglesias cristianas, es que muchos creyentes no están orando, no se están dando un tiempo para orar. Ahora, el horario que usted disponga, que usted aparte, pero usted tiene que apartar ese tiempo y darle prioridad al Señor para orar. Entonces Elías fue a la cima del monte, se apartó de todo y de todos para centrarse en Dios y apartarse de tantas distracciones. Hoy estamos siendo bombardeados con una gran cantidad de distractores de todo tipo, ¿verdad? Tal manera que pensamos, decimos: no tengo tiempo para. No, sí hay tiempo. Hacemos tiempo para lo que nos interesa, para lo que pensamos que es importante. Entonces, como Elías, reunámonos en oración frecuentemente con Dios. Ok, en segundo lugar, nos dice, regresando a Primero de Reyes, capítulo
18, en el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube con mi bebé porque una lluvia grande se oye. Él de alguna forma ya estaba percibiendo, ¿verdad?, en su espíritu que Dios estaba contestando ya su oración. Nos dice en versículo 42 que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Segundo lugar, Elías entonces se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas, es decir, aquí lo importante más que la postura es la actitud. ¿Qué es lo que está reflejando aquí Elías? Una actitud de humildad delante de Dios y una actitud de dependencia de Dios. Desafortunadamente a veces cuando pensamos que tenemos todas las cosas, ¿verdad?, bajo nuestro control o que no hay mayor problema, dejamos de ser humildes y dejamos de depender de Dios, dejamos de orar porque todo está solucionado según nosotros, ¿verdad? Pero mis hermanos, tenemos que siempre depender de Dios, ser humildes y nunca sentirnos autosuficientes y pensar que no necesitamos de Dios, porque todas las cosas van marchando bien, porque estamos quizás prosperando, ¿verdad?, o teniendo éxito en tal o cual cosa. Saben, necesitamos siempre mostrar al Señor una actitud y decirle: Padre Santo, toda mi vida está en tus manos, dependo de ti completamente, no quiero sentirme ni soberbio, ni altivo, ni orgulloso, porque estoy teniendo frutos, resultados en tal o cual cosa, no. Como Elías, derrame su corazón delante de Dios y humíllese en la presencia del Señor. Dice también Santiago en otro texto que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la oración es una forma en la cual le manifestamos y le expresamos a Dios nuestra confianza y dependencia de Él. Muy bien. En tercer lugar, dice aquí que Elías estaba orando por lluvia. Ahora, ¿por qué? Es decir, en tercer lugar, tenemos que orar de acuerdo a las promesas de Dios. De acuerdo a las promesas de Dios. Esto es un factor muy importante. Ahí en el capítulo 18, en Primero de Reyes, en el verso 1 dice aquí que pasados muchos días, o sea, los 3 años y medio, vino palabra de Jehová. Esto es clave. Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año de la sequía, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién iba a hacer llover sobre la faz de la tierra después de esos años de sequía? Dios. Es Dios otra vez. La oración nos lleva siempre a buscar al Señor y como decía hace un momento, ¿sabe? Hay y van a existir situaciones bien difíciles en la vida en donde tenemos que acudir al Señor porque Él es el único que va a poder abrir puertas o quebrantar corazones, bendecir, fortalecer, guiarnos con sabiduría. Solamente Dios. Vino palabra de Jehová: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es decir, aquí está la promesa. Entonces, el creyente tiene que orar de acuerdo a las promesas de Dios. De acuerdo a las promesas de Dios. Y nosotros no podemos tampoco ordenarle a Dios o decirle lo que Él tiene que hacer, como a veces se está haciendo, como lo he comentado en otras ocasiones, en muchas iglesias, sobre todo de tendencia carismática, en donde hacen sus proclamas, sus declaraciones, sus decretos y le dicen a Dios lo que Él tiene que hacer. Por favor, eso es antibíblico. Si estudiamos bien la Escritura, siempre la Escritura nos enseñará a ser humildes, a pedir la voluntad de Dios, como veíamos hace algunos miércoles, si el Señor quiere, ¿verdad? Al estar haciendo planes, si Dios así lo dispone, si Dios así lo permite, si esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no es falta de fe, sino simple y sencillamente estamos reconociendo la soberanía, la sabiduría, la voluntad perfecta del Señor y también su poder. Así es que Dios ya había prometido que iba a llover. Y en base a esa promesa es que Elías se toma de esa promesa del Señor. Qué importante es que usted y yo conozcamos la Biblia para conocer las promesas de Dios y para orar conforme a la voluntad de Dios. También Santiago nos advierte que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Luego por eso nos sentimos frustrados, desanimamos, porque le estamos pidiendo a Dios que Él cumpla caprichos o peticiones carnales o peticiones mundanas y pues obviamente que Él no va a responder eso. Más bien tenemos que con ese corazón
que está acorde, en armonía con la voluntad de Dios, conocer su palabra para ir discerniendo a nosotros cuál es la voluntad de Dios. Busque ahora, por favor, en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces tenemos que comparar la escritura con la escritura para no tomar versículos aislados y entonces pensar que Dios nos va a contestar cualquier tipo de oración, ¿verdad? Dice aquí, 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿verdad? En el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, número 1, Dios escucha. Número 2, nuestras oraciones tienen que ser conforme a su voluntad, o sea, conforme a los principios bíblicos. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, pero aquí está el contexto, es aprender a pedir al Señor de acuerdo a su voluntad, porque obviamente que Dios no va a contestar peticiones de la carne, peticiones del mundo, etcétera. Entonces, qué importante es orar de acuerdo a las promesas de Dios, y tenemos que ver bien entonces estas promesas conforme a la voluntad de nuestro Señor. Dijo un pastor llamado John Piper lo siguiente: orar con fe no significa que todo lo que pidamos sucederá. Significa que Dios nos escuchará y ayudará de la mejor manera. Esto es bien importante, lo voy a volver a leer. Orar con fe no significa que todo lo que pidamos sucederá, significa que Dios nos escuchará y ayudará de la mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es sabio, es santo, es todopoderoso, es soberano, y Él sabe precisamente lo que es mejor. Entonces, por eso la importancia de conocer las promesas de Dios y de disponer nuestro corazón y decirle: Señor, sí, hágase tu voluntad. Elías lo que estaba pidiendo era: Señor, que se cumpla tu plan, tu plan. Elías no estaba viendo solamente su propia vida, sino Elías estaba viendo la voluntad de Dios para su pueblo, ¿verdad? Y cómo a través de esa oración y de esa promesa, Dios estaba, pues por un lado, enviando un juicio sobre estos reyes perversos de Acab y Jezabel, y también sobre su mismo pueblo, porque se estaba desviando Israel y estaban adorando a Baal. Así es que Elías tenía en mente algo más allá de su propia vida, estaba buscando la voluntad de Dios para con su pueblo. Entonces, usted y yo también tenemos que aprender a pensar de esa manera: Señor, es tu voluntad, es tu plan, y a través de ese plan es al cual yo me uno. Ok, en cuarto lugar, tenemos que ser específicos, ¿verdad? Específicos, y dice aquí, ahora regresando a Santiago, capítulo 5, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, en cuarto lugar, tenemos que aprender a orar específicamente, a ser específicos. A veces nuestras oraciones son muy generales: Señor, bendícenos en todo, o bendíceme en todo, o ayúdame en todo, pero tenemos que ser concretos para que sepamos que cuando le pedimos algo al Señor, Él responde, ¿verdad? Puede ser una situación laboral, en su trabajo, en tus exámenes, el joven que estás en la escuela, una cuestión familiar, una cuestión del ministerio, de salud, económica, etcétera. Entonces, ser concretos para con nuestro Dios. Cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, le preguntó a un hombre sin vista: ¿qué quieres que haga por ti? Digo, parece muy obvia esa pregunta, pero esta persona le dijo: Señor, pues que recobre la vista, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser específicos. Señor, yo te ruego por esto. Ahora, Elías, ¿qué fue lo que pidió? Ahora, Señor, primero que no llueva, y luego, Señor, que llueva. Y los cielos dieron su lluvia y su fruto. Ser específicos, ¿sí? Dice el Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, igual nosotros tenemos que ser concretos, precisos. Señor, esto es lo que yo te estoy suplicando, esto es lo que yo te estoy pidiendo, pero también tener un corazón abierto para que
Como hemos visto, Dios sí puede responder, si Él quiere, en su sabiduría, concretamente lo que le estamos pidiendo, pero también puede responder de una manera más amplia, más abundante, o puede tomar otro giro que no estábamos esperando, pero Dios escucha, y si estamos con un corazón conforme a su voluntad, Dios responderá. Entonces el punto es ser concretos. Ok, en quinto lugar, estamos en Santiago, y dice aquí que, versículo 17, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, Entonces, en quinto lugar, usted y yo tenemos que aprender a ser fervientes en la oración, ser fervientes. Lamentablemente, como a veces la oración se puede volver algo, una costumbre, pues que solamente por cumplir, ¿verdad? O hacemos a las carreras, pero aquí nos dice que Elías fue apasionado en su oración. Y nosotros también tenemos que ser fervientes, tenemos que ser apasionados cuando oramos, y tener cuidado con esa oración, que a veces pueden ser oraciones tibias, somnolientas, frías o muy generales, no. Dice en Romanos 12:11, que tenemos que ser fervientes en espíritu. A ver, Romanos 12:11. En lo que requiere, dice aquí el apóstol Pablo, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. Esto es algo que tenemos que recobrar, queridos hermanos, nuestro fervor, nuestra pasión por Dios, nuestro gozo en el Señor, pero que haya esa disposición, ¿verdad? De tal manera que oremos con todo nuestro corazón, que derramemos nuestro corazón delante de Dios. Y así oró Elías fervientemente. En penúltimo lugar, Elías oró persistentemente. Regresando a Primero de Reyes, capítulo 18, Elías le dio instrucciones a su siervo y le dijo que mirara al mar, y la primera vez pues le dijo no vio nada. Bueno, pues ve 7 veces, ¿verdad? Y en la séptima ocasión en que el siervo fue y se asomó para ver si había algo en el horizonte, comenzó a percatarse que efectivamente había ya la primera manifestación de una pequeña nube. En Primero de Reyes 18, versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. O sea, sé perseverante en la oración. Versículo 44, y a la séptima vez dijo el sirviente, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y de acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, en sexto lugar, tenemos que ser persistentes en la oración. El diablo querrá desanimarnos, ¿verdad? El enemigo querrá distraernos, el enemigo nos pondrá estorbos para no orar a Dios. Nos va a hacer dudar, nos va a poner pensamientos de que ¿para qué? No pierdas el tiempo, Dios no te va a contestar, esto es algo imposible, no vale la pena que estés gastando tiempo en pedirle a Dios, no te va a contestar. O sea, muchas cosas que el diablo va a poner para desalentarnos, para que hagamos todo menos orar, para que estemos pensando en todo menos en orar al Señor. Él nos pondrá pensamientos de ira, de enojo, de disgusto, de duda, de incredulidad, o acrecentará o nos hará pensar que el problema es más grande de lo que es, con tal de hacernos desistir. Pero Elías le dijo, vuelve otra vez, y vuelve a ver, y vuelve a ver, y a la séptima ocasión vio la respuesta. Así es también, mis hermanos, Dios quiere que seamos persistentes, y que no porque inmediatamente no se resolvió lo que esperábamos o como esperábamos, pues ya dejamos de orar. No, tenemos que ser perseverantes en la oración, y máximo en estos últimos tiempos. Busque en Lucas 18:1. Jesús está hablando aquí de los últimos tiempos, y en ese contexto es que el Señor nos dice a los discípulos, a los creyentes, porque el contexto es
precisamente en el capítulo 17, no lo vamos ahorita a estudiar, pero habla de los últimos días antes de que Él regrese. Entonces, dice Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Usted puede leer con calma en su casa Lucas 18 del 1 al 8, ¿verdad? Donde está esta parábola de la oración, pero el punto es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que se está hoy haciendo el enemigo y sus huestes de maldad? Desanimar a los creyentes para que los creyentes no confíen en Dios. No se diga del mundo, ¿verdad? El mundo, cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? Por eso dice Jesús, la necesidad de orar siempre y no desmayar, no cada domingo, no cada semana, cada tercer día, todos los días. No te desanimes, no desmayes, no te desalientes, sigue orando al Señor, sigue clamando a Dios, sigue dependiendo de Él, ¿verdad? Y no te rindas, no te des por vencido y comenzando en la oración. Sigue orando, persevera. Y finalmente, cuando perseveramos y en el momento de Dios, que es el mejor momento siempre, con eso concluimos, Dios responde las oraciones de sus hijos, ¿verdad? Entonces, regresamos a Santiago capítulo 5, verso 18, y otra vez oró Elías y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios responde a las oraciones de sus hijos y hemos visto esas características y hermanos, esperemos lluvias de bendiciones, lluvias en cuanto a las bondades del Señor. Él es un Dios generoso, Él es un Padre que sabe dar buenas cosas a aquellos que se las pedimos, ¿verdad? Pero se requiere ser perseverantes, fervientes, específicos y que estemos confiando en el Señor. Lluvias de bendición, es lo que tenemos que esperar. Máxime cuando hay situaciones que nos abruman y que pensamos, Señor, aquí aparentemente no hay solución. Dios siempre tiene alguna solución. Concluyo con lo que dice Santiago 5:16 al final, la oración eficaz del justo puede mucho, no del perfecto, del justo, el que ha sido justificado en Cristo Jesús. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hará usted al respecto? Si había dejado de orar, pues yo creo que Dios nos exhorta en esta ocasión a través de su palabra para que regresemos y retomemos con firmeza, con perseverancia, con confianza, con fe, la oración y confiemos en Dios. Si usted ha sido fiel en su oración, pues amén, continúe esa fidelidad y contagie a otros y enseñe a otros también a orar. Enséñales a orar, que dependan de Dios, que nos pongamos en la brecha de la oración, porque Dios quiere ver a un pueblo que intercede para que su voluntad se cumpla en la tierra. Bueno, pues Dios les bendiga, con esto concluimos y nos vemos en el renuevo este domingo a las 11 en los cursos de discipulado y a las 12 del día en la celebración dominical. Oremos y compartamos el Evangelio esta misma semana, por favor. Dios les bendiga. Hasta luego.